Encrucijada Regional. Diálogo, debate colaborativo, temas importantes estratégicos de la región, miradas técnicas, temas, energía, economía, salmonicultura y pesca, desarrollo antártico, educación, pensiones, COVID, turismo, cambio climático, cultura e identidad regional, obras públicas, riesgos naturales, medio ambiente, vivienda. Conduce Manuel José Correa, economista. Y Salvador Arambur, geólogo. Muy buenos días amigos, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en Encrucijada Regional, como siempre acompañándolos el día domingo a las 10 de la mañana, también en otros momentos de repetición y sobre todo en nuestro canal YouTube Encrucijada Regional, donde nos puede encontrar y ver todos los capítulos que hemos desarrollado hasta el momento. Hoy, eso sí, no estoy acompañado con mi partner Salvador Arambur, que tiene harto trabajo, así que se excusó. Pero sí tenemos a una gran invitada y que vamos a conversar de un tema muy importante para la región que tiene que ver con todo su futuro. Así que sin más palabras voy a saludar a Erika Farías. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación también. Bueno, y Salvador, que no nos pudo acompañar esta mañana, pero de verdad muy contenta de estar acá en un programa distinto, más distendido, en un ambiente relajado, no típico panel. Así que muchas gracias por la invitación. Exactamente, Erika, muchas gracias por estar aquí. Bueno, pero ¿quién es Erika Farías? Para ustedes se pueden estar preguntando. Ella, ¿no es cierto?, en términos como dice exactamente su tarjeta de presentación, es Community Relation Manager de Austria Energy acá en la región de Magallanes. Y Austria Energy es una de las importantes empresas que se presta, ¿no es cierto?, a desarrollar uno de los proyectos de hidrógeno verde, ¿no es cierto, Erika? Sí, más fácil es gerenta o encargada de relacionamiento comunitario en la región de Magallanes. Efectivamente, Austria Energy es una empresa que lleva más de 10 años en nuestro país y que se ha encargado de desarrollar en otros países del mundo también proyectos de energía sustentable, de proyectos eólicos principalmente y energía solar. Y hoy día estamos con este gran proyecto que es en la región de Magallanes, que es HNH Energy, junto a dos socios más, Okowin, que también es de origen austriaco, y CIP, que es un capital danés. Entonces este es un proyecto austriaco-danés que estamos desarrollando, estamos proyectando en la comuna de San Gregorio, de la región de Magallanes. Perfecto. Erika, a mí algo me llamó la atención porque entré un segundo, digamos, a la página web pero llegaron los juguitos porque estamos acá, como ustedes rico, saben, en el gracias. restaurante Jekus. Entonces, el de frutilla para mí, por favor. Mango. Y mango para la señorita. Muchas gracias. Así de distendido es, estamos, ¿no es cierto?, en el restaurante Jekus, que se encuentra en calle O'Higgins, llegando, siempre hemos dicho Pedro Montt, Jorge Montt, pero llegando a Montt. Pedro Montt es la del Congreso. Claro. Sí, entonces, bueno, en calle O'Higgins, donde están todos los restaurantes, y usted siempre será muy bien recibido acá en Jekus, y sobre todo las empresas, si quieren hacer sus almuerzos, despedidas de fin de año, es excelente porque el restaurante tiene 2 pisos, así que se puede arrendar como salón, queda perfecto, y hay unas ricas tablitas que después vamos a disfrutar, Erika. Muchas gracias. Pero volviendo al tema, miraba la página de internet ¿Ya? y veía algo curioso, que la empresa Austria Energy se fundó en España. Si bien, ¿no es cierto?, es como de capital austriaco, pero está fundada en España, y por lo menos eso decía del año 2006, creo. Y ahí, mirando también, hay algunas frases que se repiten en la industria de hidrógeno. Voy a hacer un puente un poco cultural, no una cosa técnica, a un tema como cultural científico. Porque también veía que Iberdrola de alguna manera se apoya en unos párrafos o algo que escribió hace muchos años, en el 1874, Julio Verne, sí, en español, y que es un párrafo, ¿no es cierto?, del libro La Isla Misteriosa. Ya. Entonces,
Pero me parece súper interesante rescatarlo, porque nos lleva igual a la conversación y lo voy a citarlo para que la audiencia lo conozca también. Claro, porque es justamente una frase que inspira a estas empresas. Entonces, hay una parte que dice en el libro: sí, amigos míos, creo que el agua se usará un día como combustible, que el hidrógeno y el oxígeno que la constituyen, utilizados aislada y simultáneamente, producirán una fuente de calor y de luz inagotable y de una intensidad mucho mayor que la de la hulla. Bueno, carbón y qué sé yo, energías de esos siglos. Un día el pañol de los vapores y el tender de las locomotoras, en vez de carbón, se cargarán de esos dos gases comprimidos que arderán en los hornos con un enorme poder calorífico. No hay que temer, pues mientras esta tierra esté habitada, suministrará elementos para satisfacer las necesidades de sus habitantes, los cuales no carecerán jamás de luz ni de calor, como tampoco de las producciones de los reinos vegetal, mineral y animal. En fin. Un visionario. Un visionario, Julio Verne. Sí, tú sabes que ese libro que escribió, nos llegó nuestra tablita, La Mar y Tierra, ¿no es cierto? Sí. Mar y Tierra, la verdad que es muy rica, con papitas, con marisco, con una salsa. La vamos a dejar acá al medio porque yo tengo un diente largo. Muy bien. Así que yo no me contengo para comer esto. Y claro, Julio Verne escribe este libro, que es un libro como más científico, pero siempre él fue visionario, ¿no es cierto? Efectivamente, siempre un paso más adelante. Yo creo que hoy día es algo que estamos a puertas de concretar o a puertas de trabajando para ello, no solamente acá en Chile, sino que a nivel mundial. Y esto es algo que antes se creía difícil, complejo, y hoy día de a poco se ha ido materializando, y eso también responde a una agenda que es de Chile, de nuestro país, un compromiso también con la sostenibilidad, con el desarrollo energético, un poco también una mirada de Estado, de diversificar la matriz económica que tenemos en Chile. Nosotros somos un país que esencialmente tiene ingresos del cobre, hoy día estamos también explorando el litio y otros minerales, y así en nuestra historia. También tuvimos en su época salitre, que después, tuvimos la crisis a principios del siglo XIX. Entonces ahí estamos como de verdad tratando de explorar esta nueva industria, y como menciona Julio Verne, esto yo creo que se ha hecho eco a nivel mundial. Y a partir de esto también, del año 2015, con el Acuerdo de París o el Pacto de París, que suscribieron más de 150 países, esto se aceleró. Se aceleró, ¿por qué? Porque se vio la urgencia de disminuir los grados de calentamiento global de todos los países del mundo. Y para eso, obviamente no es la única forma, uno puede ir desde su casa, desde reciclar, en el fondo reutilizar, la economía circular, etcétera. Pero en cuanto a materia energética, se cree que puede contribuir aceleradamente el hidrógeno verde, más que otra fuente de energía renovable. Que la única diferencia con el hidrógeno que hemos conocido desde siempre, histórico, que existe en nuestro país también, que es en base a los combustibles fósiles fundamentalmente, o a carbón o a gas, esto puede ser como una innovación para que a partir de, en nuestro caso, en nuestra región, a partir del viento tú puedas producir un combustible que sea con libre emisiones de carbono para el medio ambiente. En el proceso, obviamente, en un inicio van a existir emisiones de CO2, por ejemplo, no sé, por el camión que va a construir la obra. Hay que construirlo. Claro, entonces ese obviamente va a funcionar a petróleo, porque hoy día no existe otra forma, y así, pero en el fondo lo que queremos hacer es producir este nuevo combustible o esta nueva energía, justamente para ayudar a descarbonizar la matriz mundial de energía. Perfecto. Bueno, ahí, ¿qué está sucediendo un poco las voces a nivel mundial? Después vamos a ir a centrarnos y vamos a caer de lleno en el proyecto mismo de Austria Energy. Pero a nivel mundial, ¿no es cierto?, hay acuerdos políticos, también empresariales, ¿no es cierto?, de pujar el desarrollo de la industria del hidrógeno verde, que yo siempre hablo de las tres patas de una mesa, que ahí hay que ver la forma o solucionar de cómo agregar valor tanto en la producción, agregar valor en
en el transporte, almacenamiento, transporte y, ¿no es cierto?, en la comercialización para que esto finalmente haga la sinergia y se desarrolle la industria como tal dentro de lo que es la oferta y la demanda a nivel mundial de energía. Pero también hay voces que son, no diría que contrarias, pero que sí levantan alertas y que dicen, a ver, estamos haciendo una apuesta que tal vez es un poquito en el aire, porque las tecnologías aún no están desarrolladas. Por ejemplo, hace poco Dinamarca dio un paso hacia atrás para recortar, ¿no es cierto?, subsidios, sino hay mucho. A ver, políticamente también hay tensión en Europa respecto de que empujar el desarrollo de estos combustibles verdes estaría siendo como un bolsillo sin fondo, y obviamente que hay sectores de la población, por ejemplo europea, que dicen yo no quiero estar pagando más de mis impuestos, algo que tal vez no es tan viable. Entonces, bueno, ustedes como empresa, como sector de la industria de hidrógeno que quiere desarrollar esto en Magallanes, ¿cómo están en eso? Bueno, de partida lo de Dinamarca. ¿Qué tan desierto hay de todo? Claro, lo que pasa es que aparte el hidrógeno de acá, para que entiendan también en la casa, es la materia, mucho se ha escuchado, pero es como la materia prima, por así decirlo, y las formas de finalizar o producto final son otros combustibles. Claro. Acá en Magallanes, fundamentalmente todos los proyectos que estamos construyendo, que se están desarrollando, son en base a amoníaco verde. Y hay uno solo que es que está produciendo, que está apostando por los combustibles sintéticos, los e-fuel. Y eso, que es HIF, que ese es otro proyecto distinto. Nosotros estamos apostando, por ejemplo, en el caso de HNH Energy, al amoníaco. En forma de amoníaco vamos a transportar, y obviamente esto es un proceso continuo que pasa después de que se produce hidrógeno, inmediatamente se produce el amoníaco se almacena, se inyecta a barco y se exporta. Claro. ¿Por qué? Porque todavía no existe el mercado local chileno. Esperamos que el día de mañana exista de la iniciativa privada o del Estado que fomente esta industria también, para que a nivel local tengamos un mercado donde podamos también el día de mañana pensar en ocuparlo también en Chile. ¿Por qué no? Bueno, es muy importante eso que tú tocaste recién, que la mayoría de los proyectos lo que están visualizando, ¿cierto?, la producción de amoníaco. HIF está experimentando, viendo otras cosas, porque también ha hecho acuerdos con Gasco para la producción para blending. Exactamente. Gas con... Pero en el tema del amoníaco, no me acuerdo exactamente me falta Salvador, que es el geólogo y más versado en estos temas. El amoníaco, ¿no es cierto?, es la mezcla del hidrógeno que le sacan, ¿no es cierto?, oxígeno y le meten nitrógeno, si no me equivoco. Pero esa pero es más manejable y va hacia el sector más versátil y va hacia la industria, claro, más que nada. El hidrógeno, la gran dificultad que tenemos es que es difícil de transportar. Por eso nosotros estamos como reduciendo el amoníaco, y efectivamente el aire está en un 78% aproximadamente compuesto de nitrógeno. Y uno extrae el nitrógeno del aire y pasa por otro proceso, que es un proceso químico bastante largo, y después de eso sale comprimido en amoníaco, que puede ser líquido o en forma gaseosa también. Y el líquido ocupa menos espacio, menos volumen para transportarse, obviamente, o para almacenarse. Entonces, por eso se está apostando más al amoníaco que netamente de hidrógeno, que es prácticamente, todavía, para eso sí que no existe mucha tecnología en el mundo. ¿Y qué ocurrió en el caso de Dinamarca que me acabas de mencionar? Sí. No es que los países digan, no, esta historia, o sea, esta industria no se va a concretar o estamos aburridos y todo. Lo que pasa es que todos los países tienen sus procesos económicos y también sus procesos de inversión. Y Dinamarca, en ese caso, el subsidio, que se escuchó en todos los lugares del mundo, también llegó a nuestro país acá varios días y todo, lo que decidió fue recortar subsidios para el hidrógeno verde, pero convertido en combustible sintético. Porque ellos apostaban que Europa estaría con más demanda de autos que anduviesen como en base a combustible sintético, que tuvieran las baterías adaptadas, etcétera, y eso no ocurrió porque entró fuertemente el auto eléctrico. Entonces, claro, el auto eléctrico, por así decirlo, pensaban que no iba a entrar tan fuerte, y eso se ha ido consolidando. Por tanto, el e-fuel no ha sido tan demandado por algunas industrias, por fabricantes de autos, etcétera. Y por eso se apostó a que sigan con esto y que se adelantaron los tiempos. Los daneses dijeron, nos adelantamos tal vez un poco,
a esto y primero vamos por orden, la transición energética, primero lo eléctrico y después apostamos a algo que sea en base a combustibles sintéticos. Pero no así en cuanto a producción de hidrógeno y amoníaco verde, que sigue siendo altamente demandado. Y hablando del contexto mundial, bueno, todos sabemos que hay una guerra muy importante también entre Rusia y Ucrania, y Rusia es uno de los principales, países que tienen petróleo en sus territorios y que abastecen a distintos lugares del mundo. Y eso también ha sido importante para Europa y le ha dado impulso también a la industria, porque hay países que dependen mucho de esa sola fuente de abastecimiento, claro, o de alguna otra, pero en menor medida. Por tanto, necesitan diversificar los lugares hacia donde importan la energía y con qué países también se relacionan. Entonces, sí, eso ha hecho que también esté fuertemente, bueno, ahora Estados Unidos, Australia, nuestro país, hace poco, bueno, Francia, están todos explorando un poco. De hecho, hace un par de semanas se firmó también un acuerdo entre España, Francia y Alemania, Francia, Alemania y Portugal, para hacer unos corredores de hidrógeno verde. Entonces, el hidrógeno que se produzca en Portugal y España va a pasar a través de Francia y se va a ir a Alemania. Entonces, todos los países están tratando de ver cómo utilizan este tipo de energía, para cumplir los compromisos internacionales que tienen, especialmente con el Acuerdo de París, sí, y la otra es para no depender solamente de un país o de una fuente energética, como en este caso Europa importantemente con Rusia. Entonces, sí, correcto. Bueno, en ese sentido también, o sea, uno ve que los europeos también están discutiendo mucho obviamente de poblar aún más el Mar del Norte, ¿no es cierto?, con estos campos eólicos, pero que están construidos en el mar, sí, ¿ya? Y de ahí también generar las mismas plantas, porque tienen el recurso, tienen el viento, tienen obviamente el agua, y es como un poco similitud de que es la condición de más o menos parecido, porque claro, la ingeniería es mucho más difícil, pero sí, se construyen en el agua y se cree que ahí obviamente tienen mayor cantidad de viento, pero claro, construir una de esas torres eólicas en el agua es otra complejidad, sí, que nosotros hoy día, por el viento que tenemos, por el factor de planta, lo podemos construir en tierra. Sí, correcto. Justamente esta es una de las mejores lugares del mundo que tienen el factor de planta, como tú dices, el más alto del planeta, digamos, en tierra. Sí. Yo recordaba por ahí, no sé qué tendrán ustedes los estudios, pero también para explicar a la gente, o sea, que es el factor de planta, digamos que, por ejemplo, en el caso de los campos eólicos de un aerogenerador puede estar funcionando la mayor parte del tiempo. El tiempo, ¿no?, que está en funcionamiento, por así decirlo. Exactamente. Entonces, justamente Packet Energy, que ahí yo creo que es la mejor muestra, sí, ¿ya? Ellos, yo escuchaba alguna vez que ellos tenían un factor de planta del 57%, no sé, los estudios de ustedes si les ha arrojado cifras similares, o tal vez San Gregorio es mayor. Mira, lo que se dice es que hay promedios, no se puede hablar porque obviamente el factor de planta, la medición, el tiempo que va a estar funcionando depende del lugar donde instales torres de medición de viento, por así decirlo, y en todos los lugares de la región es distinto y es diferente. Pero claro, en la región, o sea, exactamente en toda la región se habla de un factor de planta entre 45 y 55, 57, por ahí algunos han dicho que es 60, o sea, existe distinta diferencia, pero todos los números arrojan algo positivo. O sea, en el fondo hay ciertos lugares que donde tú instales un proyecto de energía eólica puedes tener buenos resultados de generación energética. Perfecto. Ahora, mira, para también contarle a los amigos que nos ven en la casa, o sea, y tú me puedes corregir o complementar, ¿no es cierto? El proceso de generación del hidrógeno verde, para ponerlo así, o amoníaco verde, es que se construyen aerogeneradores para generar energía eléctrica. Esa energía eléctrica va a ser la que va a consumir las distintas plantas de un proyecto, porque tiene que alimentar, por ejemplo, una planta desalinizadora para la energía que va a tomar el agua, ¿no es cierto?, en este caso del mar, producirla como agua, digamos, corriente, y que eso se inyecta, ¿no es cierto?, a esto una gran planta que se llama una planta de proceso. Una planta de proceso de un proceso que se llama electrólisis, donde, ¿no es cierto?, a través con ese gran consumo de energía eléctrica,
separa, ¿no es cierto?, la molécula del agua, Sí, del el H, hidrógeno del oxígeno. claro, el H2, el hidrógeno con el oxígeno. Entonces, se necesita mucha energía para eso, ¿ya? Pero yo hay una pregunta, no sé si me puedes aclarar eso, Erika, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en ese 50% del tiempo, que tal vez pudiese no haber viento? ¿Qué pasa con la producción? ¿Qué pasa con esas plantas? Porque la energía eléctrica, lo difícil es su almacenamiento. Entonces, las plantas y también echar a andar o parar una planta es algo que no es como apretar el botón del televisor. Claro, Ya es eso es un proceso largo. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Ustedes estaban viendo de que las plantas siguen funcionando, se paran, van a utilizar ahí tal vez gas natural como para alimentar, o es algo que está todavía en discusión. Todos estos proyectos obviamente están en desarrollo, pero más o menos la forma de funcionamiento, como tú dijiste, es más o menos similar. O sea, la planta efectivamente desaladora se utiliza para extraer el agua, que se hace a través de un proceso de osmosis inversa, se desmineraliza, se hace más pura, y después de eso, con la energía que capturas de los aerogeneradores del viento, rompes la molécula de agua, separando el hidrógeno del oxígeno. El oxígeno se libera y después pasa por otro proceso que se llama Haber-Bosch, y después extraes y de partida extrae el nitrógeno del aire y lo convierte en amoníaco, en resumen. Pero estos proyectos efectivamente, como tú dices, que están en funcionamiento constante, hay etapas donde se va a necesitar energía de respaldo, ya sea porque o el viento está bajo el umbral de funcionamiento o bien está sobre el umbral de funcionamiento. Por tanto, esa energía obviamente se almacena y eso depende de cada proyecto, pero son estudios de ingeniería que una vez que los proyectos se presentan al estudio de evaluación de impacto ambiental van a estar ya completamente cerrados. Pero hoy día obviamente, al menos en el caso nuestro, se están viendo diferentes alternativas, porque efectivamente esto es algo que es muy un proceso innovador a nivel mundial y necesitas una fuente de respaldo también en aquellos momentos que tu planta deje de funcionar. Obviamente todo eso se está considerando y todavía no está definido. Claro. No, entiendo, pero es una preocupación que nosotros hemos conversado con Salvador, lo hemos de alguna manera conversado, no sé si en el programa o tras bambalinas, digamos, esas preguntas, porque obviamente también tener el respaldo, por ejemplo, gas natural, obviamente que es un recurso limitado y que compite, ¿no? Compite en el sentido de que existe Metanex, que necesita ese recurso, y también el consumo industrial y doméstico. Ahí se están analizando varias alternativas. Por ejemplo, ya también existe el litio, que también podría eventualmente utilizarse, baterías de litio, por ejemplo. O sea, no solamente hay un solo recurso para utilizar energía de respaldo, sino que hay varios. Están considerando justamente el respaldo y el almacenamiento. En todos los proyectos te lo digo, y claro, nosotros somos como HNH también parte del gremio de H2 Magallanes, que está en formación, está recién en proceso estamos más o menos en funcionamiento reciente, y por ejemplo todos los proyectos tienen distintas alternativas, no hay como una única solución. Y obviamente todo eso se analiza en detalle, viendo la disponibilidad, viendo dónde lo trae. O sea, acá no hay nada al azar, son proyectos de ingeniería, inversiones bastante importantes, inversiones que pueden decir que nosotros el día de mañana como chilenos seamos productores mundiales de energéticos. O sea, no voy a hablar de potencia, muy ambicioso, pero sí que en el fondo seamos considerados dentro del mundo, dentro del radar como Chile energía. Ahora, no solo Chile cobre, como cuando eso me acuerdo y lo tengo, tú sabes, como economista uno graba así números de cierta manera, y me acuerdo que el 3 de noviembre del 2020 el gobierno lanzó la estrategia de hidrógeno verde en Chile. Exactamente, el gobierno del presidente Piñera, ¿no? Exactamente, y ahí se planteó de que, bueno, se hablaba de que el mercado futuro, ¿no es cierto?, del hidrógeno verde sería más o menos como cercano a un 30% del total de la energía mundial. Y en ese sentido, Chile podría
ajustar, creo que era como un 13% a ese mercado. Eso dijeron en eso, sí. Claro, en ese tiempo. En ese tiempo. Y Magallanes obviamente una gran cuantía, pero yo me acuerdo que haber sacado un poquito los cálculos de la señora Rosita del almacén así, y calculaba que, ¿no es cierto?, eran tal vez cerca de unos 30.000 millones de dólares de exportación que podía haber como país, ¿ya?, en un futuro, y obviamente una buena parte de eso para la región, y obviamente que eso sería algo muy importante. Esas cifras van cambiando, hay que aterrizarlas, vamos a ver qué es lo que pasa en el futuro. Pero lo que está pasando, que quería preguntar a lo que voy realmente, que hoy en día ¿cómo lo están viendo ustedes como gremio, que seguramente lo conversan, y también como empresa, un problema que los empresarios en general porque he sido parte en este reclamo o en esta situación, hemos planteado a nivel de Arica Punta Arenas que hay una gran dificultad para poder llevar adelante los proyectos de inversión, chicos, medianos o grandes, para qué decir en la minería, donde se encuentra uno de los grandes problemas, la permisología, y uno al conversar también con gente del CEA que uno conoce, también hay distintas almas en el gobierno, que algunos quieren empujar el desarrollo económico, otros no tanto, y que también hay cambios, ¿no es cierto?, en la normativa, la regulación, o mejor dicho, en la manera de evaluar los proyectos. Entonces, ¿ustedes cómo se sienten? ¿Se sienten cómodos trabajando o están enfrentando muchos problemas en ese sentido? O sea, bueno... No te quiero complicar con la pregunta, no, está bien, son preguntas válidas que también se hace la gente, y a diario nos hacen este tipo de preguntas también. Bueno, la primera parte que tú hablaste, varias cosas también sobre la primera estrategia en Chile que se hizo de hidrógeno verde fue el año 2020 efectivamente, donde se hablaron de distintas cifras y donde Chile ahí competitivamente podría jugar un rol mundial al producir de aquí al 2030, por ejemplo, al 2050 se proyectaba el hidrógeno más barato del mundo, por así decirlo. El hidrógeno verde más barato del mundo, porque este es más costoso que producirlo de energía o de combustibles fósiles. Eso por un lado. El 13% que se habló, esa cifra está correcta, pero es también una cifra de potencialidad a nivel país. O sea, es potencialidad. Eso significa que en toda la magnitud, en todo el territorio, claro, se podría, pero efectivamente esas cifras son potenciales energéticos y no lo que en realidad se hacen en cada país. O sea, el potencial puede ser, si uno explota la máxima categoría, al máximo umbral, podría llegar a un 13%. Pero efectivamente eso uno los va realizando y en la realidad es distinta. Porque claro, nunca va a ser 13%, por ejemplo, bueno, salvo que pocos países vayan más atrás que nosotros. Entonces, eso por un lado, la estrategia, que ahora también está el plan de acción energética, que también es al 2030, y estamos tratando, bueno, a nivel de privados, tanto privados como el Estado, porque esta es una política ya de Estado, y así se demostró con la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde en el año 2020, bajo el mandato del presidente Piñera. Hoy día también bajo este gobierno se ha tratado de hacer, se ha tratado de continuar con esa política de Estado, y las políticas de Estado, y tú lo sabes bien también, a diferencia de las políticas de gobierno, tienen que perdurar independiente de la persona que esté o la coalición gobernante. De la administración de turno. De la administración de turno. Por tanto, es súper importante esto, porque eso va a permitir que exista continuidad, por un lado. Pero en ese punto, mira, no quiero interrumpirte, pero también se supone que se formó una especie de comisión donde está integrado por el gobernador de Antofagasta, el gobernador de acá. Comité Estratégico de Hidrógeno Verde. Exactamente, sí. La expresidenta Bachelet, el exministro Jovet, etcétera. Y no sé si eso ya salió el documento. Está en proceso, pero están en la última sesión y también se tomaron acuerdos que van a seguir reuniéndose, no con la frecuencia que hoy día lo están haciendo, pero sí en el fondo hacer un seguimiento de lo que va a salir de ese documento. Hay ideas preliminares todavía, pero en el fondo va a salir prontamente algo que va a ser anunciado. Pero ¿qué se espera de ese documento? ¿Qué va a sentar? Porque tenemos esta estrategia que se lanzó, ¿no es cierto?, en 2020, y este documento que viene a ser algo más aterrizado, es táctica,
normativas claras? O... Ese documento debería contribuir a la implementación del plan de acción también. Ya. Del plan de acción que se realizó en este gobierno y obviamente de la estrategia de hidrógeno verde, pero en el fondo ir aterrizando políticas públicas y como tú dices que una de las que ha estado en boga en el último tiempo es justamente la permisología, donde hay distintas visiones y distintas posturas de que los proyectos en Chile, y es algo efectivo, hace poco un informe de fecha de agosto, no me acuerdo qué fecha exacta fue, pero de la Comisión Nacional de Productividad, que en el fondo ellos hicieron un análisis de la permisología de estos proyectos de mediana o grande inversión, obviamente, y detectaron que existe una serie de permisos que tienen que cumplir estos proyectos, son más de 400 permisos sectoriales, que son los PAS, que son distintos a los que uno se somete cuando ingresas tu proyecto a estudio de evaluación ambiental. Entonces, entre todos los permisos, algunos son conexos, otros independientes, existe una tramitación importante en algunos proyectos y dependiendo de que tengan, y si tienen adendas. Yo le pongo los adjetivos, terrible. Y esa es la etapa administrativa y después viene una etapa que puede ser judicial ante los tribunales ambientales. Sí. Entonces, conclusión, determinaron que había una serie de permisos que podían retrasar los proyectos de inversión y también reconoció que en los últimos años también ha habido poca materialización de eso y decían que se demoraban alrededor de 11 años los proyectos más grandes en obtener todos los permisos. Sí. Entonces, es que eso es preocupante, por eso ejemplo, es algo en que... el sector minero. Mira, Chile no tiene una mina, un proyecto minero nuevo hace 16 años. Oye, Salva, tenemos que invitar a nuestros amigos. Sí, ¿ya? Suscríbanse. Sí, bueno. ¿Y dónde? ¿En YouTube? En YouTube, ahí aprieten la campanita, justo debajo de la pantalla, dice suscribirse. Claro. Apretan ahí y quedan suscritos. Acuérdese, en YouTube, Encrucijada Regional, programa de TV, búsquenos ahí, vamos a estar varios programas, véanlo, pero suscríbanse porque así van a poder participar en un concurso que vamos a sortear un fin de semana para 2 completo en el Hotel Martín Cusinde de Puerto Natales. No se la pierdan, un tremendo premio. Síguenos. Suscríbanse. Y puede ser porque en el fondo, bueno, de partida hay que tener lugares, hay que hacer los estudios ambientales, todo eso es inversión, es dinero y también es tiempo de tramitación administrativa y tiempo que también entregan los privados, o sea, que los privados invierten para estudiar, para construir líneas de base ambientales, porque nuestra normativa ambiental es súper clara y nosotros como empresas tenemos que cumplir todo lo que nos exige la ley para que los proyectos sean factibles y los puedan aprobar y obviamente hacerlos con respeto al medio ambiente. Eso es lo que nos interesa y sobre todo en esta industria que nace con vocación verde, o sea, nacemos en el fondo con la finalidad de contribuir a la descarbonización del planeta, de disminuir el calentamiento global, de disminuir que algunas especies el día de mañana desaparezcan debido a las grandes sequías o a la forma o cómo van cambiando los ecosistemas debido al clima. Entonces todo eso hace que nosotros también seamos mucho más responsables con lo que estamos analizando antes de presentar el servicio de evaluación ambiental. Sí. Ahora, en ese caso, por ejemplo, yo creo que es una de las aristas que está tocando esta comisión y el gobierno se ha comprometido. Bueno, esta semana estuvo también la directora ejecutiva del SEA, del Servicio de Evaluación Ambiental, donde también se comprometió, estuvo en la región de Magallanes, efectivamente. ¿Durán? No. Valentina Durán, sí. Exactamente. Bueno, ahí se reunió con nuestro gremio de hidrógeno verde y en el fondo volvió a aclarar que esta es una política de Estado, que se está trabajando para, en el fondo, ver dónde podrían haber cuello de botella, por así decirlo, en la parte administrativa, reforzar los equipos, porque para que la gente igual los que no conocen esto, y es algo muy técnico, sobre todo la tramitación dentro del SEA, estos proyectos de inversión son importantes. De hecho, cuando ingresa alguno de estos, se estima que podrían ser de los más grandes que han entrado a evaluación ambiental desde que existe el SEA, desde el año 2010, en cuanto a inversión. Por tanto, requieren informes muy completos. O sea, nosotros antes de presentar un estudio mínimo tenemos que estar 2 años en terreno
donde va a emplazarse el proyecto, y no solamente ahí, sino que en las zonas que están aledañas también, viendo los posibles impactos que pueden tener en el medio ambiente, ver la forma de mitigación, reparación, etc. Y son procesos que son complejos, y acá y es cierto que los servicios públicos tienen funcionarios limitados y recursos limitados, por tanto también el gobierno ahí se ha comprometido a reforzar los equipos para que los proyectos también disminuyan en las etapas de tramitación. Ojalá, pero ojalá. Es algo súper complejo, Sí, o sea, sí, como sí, de sí. tratarlo desde la normativa hasta el proceso administrativo, y tanto lo técnico y lo medioambiental. Es difícil, Sí. ¿no? Es como... Bueno, uno Y escucha... este comité está tratando de hacer eco a eso, que es un comité súper transversal. Correcto. Bueno, uno escucha, digamos, esa necesidad o crítica de que en definitiva hay ciertas instituciones del Estado, en este caso, ¿no es cierto?, los que están encargados de revisar los proyectos en los aspectos medioambientales, el SEA, etcétera, de que tienen, ¿no es cierto?, funcionarios o capacidades limitadas, ¿no es cierto?, de recursos. Y claro, y uno se dice, ¿a dónde se están yendo los recursos? Porque a lo que va de gobierno, menos de 18 meses de gobierno, ya van 200.000 empleados públicos contratados nuevos, y resulta que la queja, porque hoy también en la mañana participé brevemente del encuentro de sustentabilidad empresarial organizado por la Tercera, etcétera. Entonces estaba, ¿no es cierto?, también reunido de la industria del agua, en definitiva, ¿ya? Entidades del agua. Entonces, la opinión también era, mira, tenemos aquí también instituciones en que les falta recursos, funcionarios, como para dar solución y evaluar los distintos proyectos de mejor uso ¿no es cierto?, del agua. Pero uno ve también que los recursos se van por otro lado, pero ojalá, por eso lo dejo planteado, ojalá que el gobierno ponga, si ahí hay una piedra, digamos, en el camino, un embudo, ojalá que pongan los recursos adecuadamente y que se tramiten más rápido también los proyectos de ustedes. O sea, acá por eso yo te digo, esto tiene que ser una mirada de Estado, no, independiente del gobierno, de la administración que esté vigente. Nosotros tenemos que verlo como Chile, que es una gran oportunidad para el país y también una gran oportunidad para la región. Entonces, yo creo que esa mirada también sirve, y se están haciendo los esfuerzos, como te digo, se empezaron a hacer el gobierno pasado, o sea, a poner los cimientos, y hoy día también se ha tratado de continuar con eso, en el fondo ver cómo Chile o cómo se va a convertir en un hub o en un polo de desarrollo del hidrógeno verde. Y se están apostando a Antofagasta y nuestra región, que son las principales, pero todo el país o varias regiones están tratando de ver cómo desarrollan proyectos en base a hidrógeno. Y Antofagasta verde. son con los, digamos, Con energía fotovoltaicos. fotovoltaico, energía solar, exactamente. Perfecto. Nosotros acá solamente energía eólica por el viento. Erika, entrando en materia más para que la gente conozca también el proyecto de Austria Energy. Bueno, tú dijiste que este se estaría emplazando La comuna de San Gregorio. en la comuna de San Gregorio. ¿Nos puedes contar un poquito más qué es lo que están visualizando? Bueno, nosotros de partida, yo acá estoy en calidad de relacionamiento comunitario, encargada y todo eso, y bueno, estamos desarrollando una serie de trabajos. Una, la que ya te dije, el trabajo medioambiental, de plantear líneas de base para realizar el estudio de evaluación que se va a presentar al sistema de evaluación ambiental. Por un lado, después los estudios de ingeniería, que esos corren todo corriendo en paralelo, y por otro lado nuestra relación de proyecto con la comunidad, que ese es uno de nuestros pilares, en el fondo, y no solamente con la comunidad San Gregorio, sino que también de Punta Arenas, e incluso nos hemos reunido con distintas personas o agrupaciones de otras provincias. Y en eso estamos trabajando a nivel no solamente de agrupaciones civiles o personas de la comunidad, sino que también nuestro trabajo es con las autoridades, es contarles el proyecto, es ir actualizando, vamos teniendo reuniones seguidas porque es un proyecto en desarrollo. Por tanto, no sé, tienes los antecedentes A, después pueden cambiar a B, y eso se va afinando como se va construyendo una casa, por ejemplo, se va afinando a medida que va avanzando el tiempo y que tú tienes más antecedentes en tus manos. Por tanto, eso también nuestra tarea es ir actualizándolo con la comunidad en San Gregorio, para lo cual hemos hecho dos formas de trabajo, y hay una que requiere harto esfuerzo, pero que yo creo que es compleja, pero a la vez es la más gratificante.
son unas mesas de trabajo como técnica, donde están los representantes principales de la comunidad, y también otra que son asambleas, que esas son más abiertas. Y en las mesas técnicas vamos poniendo en valor y vamos también enseñando lo que estamos haciendo técnicamente con el proyecto. Van nuestros ingenieros, la última me parece que fue de Saladora, donde mostraron así el detalle de la ingeniería, obviamente muy aterrizado, porque son términos que entre ingenieros se entienden, ni tú ni yo los vamos a entender. Entonces se mostró de una forma didáctica, surgieron varias preguntas, y estamos tratando de ver cada componente del proyecto con esa mesa, y además generar un valor agregado de cómo San Gregorio se plantea frente al proyecto, a este tipo de proyectos. Entonces, ¿qué les gustaría a ellos de desarrollo? ¿Cómo sueñan su comunidad? Pero en el fondo también haciéndolos saber estos temas o aspectos técnicos que van a incidir también en lo medioambiental. Entonces estamos tratando de, por así decirlo, bajar la misma información que nosotros manejamos a las personas primero, y después obviamente hemos ido a las sesiones de consejo municipal a exponer el proyecto, ahí han surgido otras preguntas, y en el fondo es algo que se va construyendo. Nosotros somos convencidos de que este tipo de proyectos, que son de gran inversión y que son nuevos para nuestro territorio, no pueden nacer solamente desde el mundo privado, sino que se necesita un empuje que también las personas y los ciudadanos conozcan qué significa esto, y también, por supuesto, las autoridades, que van a ser los que el día de mañana van a evaluar, van a tener que generar las políticas públicas para que estos proyectos se asienten, para que exista lo que hablábamos en un inicio, que haya certeza y seguridad jurídica para las inversiones. También eso es sumamente importante en un país, las reglas claras. Y eso como también como industria es lo que pedimos y lo que queremos tener siempre, en el fondo una certeza de que van a existir estas reglas. Nosotros obviamente que vamos a hacer y estamos trabajando para cumplir todo aquello requerido, e ir un poco más el día de mañana, y también construyendo el proyecto de cómo se va a insertar en la comunidad, con la comunidad, no solos y después decirle, no, este es nuestro proyecto, sino que en el fondo que exista un constante pimponeo de ciertos temas, que la comunidad diga, no, esto no me parece, por tal y tal razón, bueno, veremos una forma nueva de diseño, no, esto me gustaría que fuese así, y estamos considerando esa opinión. Como te digo, un trabajo más largo, porque en el fondo es una iniciativa que hemos tomado como proyecto, que para nosotros es fundamental lo que diga la comunidad. Y también ahora prontamente vamos a iniciar casas abiertas, vamos a entrar en un proceso de participación ciudadana anticipada, que es voluntario, no es obligatorio, porque existe hoy día la participación ciudadana reglada, que es la que tiene el CEA, la que ejecuta el mismo servicio con la comunidad, y nosotros también como proyecto queremos hacerlo voluntariamente. Entonces, aparte, obviamente después viene la del CEA y todo eso, y estamos trabajando para eso, en San Gregorio fundamentalmente, que es nuestro núcleo donde tenemos nuestro proyecto, y también con la comunidad de Punta Arenas. Perfecto. Bueno, claro, uno quisiera hacerte varias preguntas, pero como tú lo has dicho, también está todo en estudio, está todo en evaluación, pero ¿ustedes tienen alguna perspectiva, un horizonte de cuándo podrían estar ingresando proyectos al sistema de evaluación medioambiental? O sea, que tengan ya la cosa, como se dice, más cuajada, porque no te puedo hacer preguntas técnicas, que eso está en veremos, donde ustedes están corrigiendo y rediseñando, pero tal vez se han puesto fechas para ir concretando, dando pasos importantes y señales. O sea, para nosotros lo ideal es presentarlo el próximo año. Ahí estamos analizando fechas y todo eso. Y como te digo, esto no depende solamente de la voluntad de querer ir con un informe, sino que el informe tiene que estar lo más robusto posible, completo y suficiente, y para eso tienes que tener todos los antecedentes en la mesa, y especialmente en materia medioambiental, los detalles de ingeniería medioambiental. Y también, una vez ingresado, el proceso de tramitación de revisión es bastante largo, y obviamente existe ahí también otro procedimiento administrativo entre el CEA y entre las empresas para, no sé, de repente te pueden pedir una adenda, algo que especifique algún punto, y eso es parte del procedimiento que tenemos. Pero la carta GAN, digamos, por ejemplo, que ustedes logren... O sea, si tú me preguntas a mí, yo lo hubiese ingresado ayer, no. Pero no, sí es un poco largo, o sea, uno se proyecta, pero de repente eventualmente puede cambiar algo, y sobre todo en nuestra región, porque, por ejemplo, para hacer las líneas de base de medio marino,
tenemos que ver que en San Gregorio estén las condiciones del viento para que el buzo se pueda sumergir, porque si hay no sé qué. Entonces podemos tener planificado, no sé, el mes de enero, por así decirlo. Y de repente, no sé, sale un viento y en enero, ya lo siento, no va a poder ser en enero, y en enero te vas a poder meter 2 días al agua nomás. Entonces pasan este tipo de cosas con nuestro clima, y por eso también a veces nosotros como proyecto tenemos una GAN y puede irse retrasando, y es normal, porque primero se estudian las líneas o se estudia el medio ambiente, y eso requiere también que las condiciones climáticas acompañen muchas veces. Perfecto. A ver, la Asociación de Empresas, ¿no es cierto?, Hidrógeno Verde Magallanes está compuesta por EDF, que es Electricité de Francia. Me enredo porque yo hablo francés también, entonces Electricité de France, Electricidad de Francia. Está Total, que es, ¿no es cierto?, también de Francia. Sí. Está, bueno, HIF, High Limited Fuel, de Chile. Principalmente son capitales chilenos, sí. Si bien están asociados con Porsche de Alemania, pero principalmente son del grupo chileno. AME. Están ustedes, que serían los austríacos, austriaco-daneses, y está TEC, que es el proyecto pensado para Porvenir, y que es inglés. Ya. Y en eso tú tienes algún conocimiento si ellos están como en una misma etapa, más avanzados o más atrasados que ustedes en el estudio. Como te digo, eso es súper relativo. Me encantaría saber esa información. Nosotros sabemos obviamente dónde está ubicado cada proyecto, pero el detalle técnico es del proyecto. Es como una prueba, por así decirlo. Cada uno está haciendo su prueba, cada uno sabe dónde está. Cada uno hace las mediciones de acuerdo al lugar donde se encuentre también. Las líneas base o las guías operativas que tiene el SEA o los instructivos son todas estándar, por supuesto que aplican para todos los proyectos de inversión de cierta envergadura, o los que dice, bueno, hay cierta envergadura, ahí si nos vamos más atrás, en términos jurídicos, la ley 19.300, artículo 10 y artículo 3 del reglamento, ahí están todos los proyectos que deben someterse a estudio de evaluación de impacto ambiental. Y además existen instructivos, directrices y guías operativas donde esos criterios se materializan, por así decirlo, y se pueden ir perfeccionando en el tiempo por parte del Estado y del SEA específicamente, que es el organismo coordinador en materia medioambiental, junto con otros organismos que actúan como auxiliares, por así decirlo, que son varios servicios públicos, a los cuales también se les pregunta de acuerdo a sus facultades técnica sobre algún proyecto de inversión, antes de, obviamente, realizarlo o empezar a ejecutarlo. Entonces, en ese sentido, cada proyecto tiene su funcionamiento interno, y nosotros, por supuesto, que no conocemos los timings de ellos porque es algo que se reserva, porque efectivamente es complejo, van cambiando, como te digo, los tiempos. Nosotros todavía no ingresamos este año. Pero te pregunto, y son súper movibles, y de repente hay complejidades como la que acabo de decir, que es, no sé, una línea de base donde tienen que estudiar y extraer del fondo marino tal cosa. Para eso necesitas que existan condiciones de viento, que te den el SARP de la Capitanía de Puerto, que te autoricen, que, no sé, que esa toma de muestra llegue en tantas horas a tal laboratorio. O sea, son súper complejos, eso solamente para graficar el ejemplo de todo lo que esto implica, y sobre todo el proyecto hacerlo en la región de Magallanes, por la extensión territorial. Tenemos 132.000 kilómetros aproximadamente en la parte territorial. Son proyectos diferentes, las distancias son distintas, tenemos la complejidad de que hay muchas cosas que acá no las podemos materializar, hay que mandarla a otros laboratorios. O sea, como te digo, entonces los timings de cada proyecto dependen de ese conjunto de factores, depende, de verdad, es algo súper complicado. Entonces, sabemos que hay algunos procesos que están más avanzados, los que están en el gremio, otros que están solicitando avanzar, porque para entrar al gremio obviamente existen ciertos requisitos. Pero efectivamente esos son los que están ahora puestos sobre la mesa. La etapa de desarrollo y cuándo se va a presentar alguno no depende de una sola variable, depende de muchas. Es complejo conocer los tiempos. Correcto. Y como cada proyecto independiente, pero también ha habido señales desde la autoridad que, bueno, vamos a ver qué sale de esta como estrategia o este plan de acción que se está elaborando, porque por ejemplo se ha planteado que hay infraestructura a desarrollar, que es también de soporte, por ejemplo, de cada proyecto, que es para los puertos, ¿no es cierto?, para la exportación.
Y claro, uno puede decir cada proyecto va a desarrollar su propio puerto o de alguna manera van a confluir, se van a generar las asociatividades necesarias o un tercero va a ser un puerto para cada uno de los, digamos, o para todos los proyectos, un solo puerto para todos los proyectos. Entonces ahí hay una conversa y uno sí, lo que sí piensa es que de alguna manera, si son proyectos independientes, tienen que confluir si es que a una asociatividad o generar una sinergia, o siempre van a ir andando por carril independiente. Me imagino que eso tal vez en algún momento la asociación lo habrán conversado o lo estarán conversando con la autoridad. Efectivamente, uno de los temas que nosotros estamos viendo junto a todos los proyectos y también con la autoridad es la infraestructura que eventualmente pueda servir para toda la región y para más de uno de los proyectos. Y así que se están explorando diversas situaciones, no hay ninguna cerrada, como te digo, son todos proyectos en desarrollo. Y hay convenios incluso con el Estado, con el ENAP, donde se están explorando alguna alternativa. Nosotros por nuestro lado también tenemos un puerto que está bastante bien ubicado, creemos, y que puede servir. Y un proyecto que en un comienzo fue planteado como un puerto de acceso privado y hoy día lo hicimos Open Access para que otros proyectos puedan servir o puedan funcionar también ahí. Y obviamente tenemos muchas más capacidades de la que necesitamos para que también pueda servir a toda la industria. Entonces, así como estamos nosotros, cada proyecto eventualmente podría presentar su proyecto de puerto, pero eso es por algo de que estos proyectos de inversión necesitan ser autoabastecerse, por así decirlo, sí. No depender de un tercero, en el fondo para exportar lo que producen, pero sí o sí el día de mañana eventualmente puede existir una alianza entre una o más empresas dependiendo del puerto y del lugar. Si sirve o no, y solamente... No, es complejo. Es complejo, y por eso también... Aparte hay distancia geográfica, no sé. Claro, pero nosotros hoy día en Magallanes no contamos con, por ejemplo, en el caso ya que tocamos puerto, con la infraestructura portuaria que necesitamos para que esta industria se levante. Para que esta y aparte industria son infraestructuras distintas, diferentes, porque hay una etapa, ¿no es cierto?, que es de construcción, sí. Y que va a requerir de infinidad de recursos de todo tipo, de capital humano, tecnología, infraestructura, etc. Y por ejemplo uno se pone a pensar de solamente una hélice, ¿no es cierto?, de un aerogenerador, que son hélices gigantes, sí. Yo he escuchado ahí de 80 metros una hélice. Depende de la tecnología. Depende de la tecnología, sí, pero chicas no van a ser. Sí, son... chicas no van a ser. Entonces, y ahí es donde lo que se escucha, y tú me puedes corregir también, de que un campo eólico de Total o el futuro de ustedes, Austria Energy, el que sea, algunos son de cientos, algunos hablan de miles de torres de aerogeneradores. Por lo tanto son extensiones inmensas, pero solamente cuando uno se pone a pensar hay una hélice de 80 metros que hay que bajarla de un barco, ¿ya? Y esa transportarla. Dadas las capacidades que hoy en día tenemos instaladas, o sea, estaríamos años bajando. Años bajando, efectivamente. Años bajando hélice. Claro, tanto entonces, como miles no van a ser, o sea, no sé, igual sean los números ahí están, y claro. Dependen de la potencia del parque eólico, de la potencia energética del parque eólico y un poco de la tecnología que hay en ese momento. Perfecto. Porque hoy día existen pocos fabricantes de estos aerogeneradores en el mundo, y obviamente ellos no han parado su tecnología, entonces hay muchos de los que hoy día están, bueno, que tampoco son tantos en verdad, contados con la mano. Bueno, usted está asociado con una empresa que es constructora de... Claro, que pueden generar en el fondo otras tecnologías que disminuyan en el fondo el tamaño, disminuyan algún aspecto, no sé. Entonces no es algo que está cerrado eso para despejar por un lado, porque se ha hablado que vamos a tener 1000 y que se va a ocupar todo el territorio, no, eso no es así. Ya. Y después en cuanto... ¿Me habías preguntado cuánto? No, en definitiva, ¿no es cierto? Bueno, la ocupación del territorio, y obviamente hablábamos de la capacidad de los puertos que hay que hacer, y son puertos para la construcción, claro. Y otros que son para la exportación. Claro, lo que pasa es que ahí depende del diseño de puerto que tengas, porque un mismo puerto te puede servir para las dos finalidades, IMPO y Export. Y depende del lugar donde se emplace. Efectivamente, por ejemplo, si nosotros hoy día quisiéramos traer una hélice, tendría que pasar
no sé, días para ver también el viento que existe, si puede acercarse la nave, cómo la sacas de ahí, después si lo llevas por carretera, o en nuestro caso que estamos en San Gregorio, por barcaza. Todos esos factores van a jugar algún papel. Y hoy día, efectivamente, que los tiempos no son los más ideales, porque no tenemos grandes infraestructura carretera y todo eso, pero eso también es tema de conversación en el bueno, nivel, la verdad, y, la verdad que, y que estamos viendo la logística. Yo te ahora tiraba se la está pregunta pensando, con su qué sé claro, yo, digamos, claro. con su... No, eso se está analizando. En el sentido porque Toda también la se ha hablado infraestructura. de que empresas que son las constructoras de los aerogeneradores pudiesen estar interesadas o viendo como viable instalarse también en la región para construir. Claro, hay mucha especulación en esa materia y obviamente han venido y en nuestro país, en nuestra región han visitado empresas, representantes de distintas empresas a nivel mundial, se han reunido con autoridades, con nosotros como privados, etc. Y claro, una de las cosas que también se espera es que el día de mañana alguna tecnología o algo se pudiese fabricar en nuestro país. El día de hoy, si tú me dices, para instalar un proyecto de esto es prácticamente imposible que tengamos primero la fábrica acá, sino que tenemos necesariamente que traerla afuera. Es muy complejo hacer eso, nos retrasaríamos años. ¿Cachai? Entonces, primero se traen y hay que armar toda la logística, y dependiendo, te digo, por eso no hay una receta única. Dónde está emplazado tu proyecto es clave, en qué lugar geográfico se encuentre, porque dependiendo de eso tú armas la ruta y armas la logística de forma tal de poder llevar todos los componentes que necesita un parque eólico, una desaladora, una planta de proceso para poder funcionar. Pero hay que ver eso, hay que ver el proyecto, no es todo unificado, todos tienen distintas... Por ejemplo, había un decreto que era muy antiguo, de carga sobredimensionada, que te exigía escolta policial para ciertas cargas. No sé, acá nosotros somos frecuentes, de repente la estanque en Navi y venían 3 carros de carabineros atrás y cerraban la carretera en algunos pasos. Bueno, eso hoy día lo modificaron, entonces igual obviamente hicieron más flexible para que los carabineros estuvieran un poco liberados de esto. ¿Por qué? Porque el día de mañana, si empezamos a construir algún proyecto, varios, necesitaríamos, no sé, más del doble, o sea, muchísimo contingente para tener la celeridad que estos procesos requieren. Por tanto, queda un poco también al privado la iniciativa de buscar quién escolte esta carga, por ejemplo. Y se modificó ese decreto, y así se están modificando hartas cosas con el tiempo, que también han salido un esfuerzo mancomunado que se está haciendo hace rato con las mesas Corfo, con el programa Transforma, que han salido iniciativas de ahí que esperamos que también se concreten a nivel nacional para poder desarrollar de mejor forma estos proyectos. Pero como te digo, hay muchas aristas y no es algo matemático. Depende de cada proyecto, de cada situación, de dónde se emplace. No es algo que tú puedas uniformar, pero sí se puede conversar de algunos aspectos que son importantes, y obviamente uno de esos es la infraestructura portuaria y vial. Bueno, hay que pensar que, para ponerlo como en perspectiva, y poniendo la pelota en el piso, o sea, el desafío es mayúsculo, pensando que hoy nuestra capacidad instalada es precaria. Tan precaria, amigos míos, que por ejemplo nosotros tenemos acá el puerto de la EPA, y nosotros recibimos, ¿no es cierto?, los cruceros de turismo. Este año no sé cuántos vamos a recibir, pero estamos hablando más o menos 100 buques, y la mayoría no pueden recalar por un tema de tamaño y de espacio que existe hoy en el muelle, porque no vamos a hablar de puerto, hablemos de muelle. Y también, por ejemplo, que no tenemos la capacidad para proveer también de los servicios necesarios. Se nos está yendo de ahí de las manos, se nos escapan mucho de los negocios, y después nos preguntamos por qué Ushuaia recibe tantos barcos de turismo y los pueden atender bien. Por ejemplo, en el tema de la provisión de energía, los barcos son como mini ciudades y que necesitan, por ejemplo, recargar sus baterías. Nosotros no somos capaces de entregar energía eléctrica desde acá al muelle, y los barcos lo necesitan un día cargar. Un barco grande son unos 12 megas. Piensan que la ciudad de Punta Arenas en invierno te consume 45, o sea, un 25% un barco. Pero ahí hay un negocio que no lo estamos capitalizando. Que no puedan recalar los barcos significa que año a año, de todos estos más de 100.000 turistas que se supone que llegan en los barcos, que eso es lo que se contabiliza, la verdad es que 65.000 de esos turistas no logran bajar a la ciudad de Punta Arenas.
no tienen cómo. Exactamente, salvo que sea como los botecitos, Pero acercamientos, que eso son más también es completos, limitado. claro, Y mucha gente dice, claro, no, claro, como tú dices, si el mar está un poquito picado. Sí. Entonces, y ahí cuando la gente se dice, pucha, ¿por qué Punta Arenas no se le ve más turistas caminando en la calle o los restaurantes con más gente? Entonces tenemos una capacidad instalada que es precaria. Tenemos recursos humanos también, que ahí hay otro desafío de cómo podemos integrar a nuestra población, que va a ser insuficiente y que seguramente se van a necesitar recursos humanos de otros lados, eso es indudable, creo yo, pero también de cómo nuestra población se pueda integrar a, ojalá, este desarrollo de la industria de hidrógeno verde y pueda percibir los beneficios. Eso se está haciendo, se está trabajando. Mira, como te digo, estos son proyectos que son grandes, no son... Nosotros, por ejemplo, en el mejor de los casos, como país tenemos pensado empezar a producir la primera molécula de hidrógeno entre 2028 y 2030, si los plazos son acotados, estamos recién en 2023. O sea, estamos hablando de que es una inversión y son proyectos tan grandes que la construcción solamente se puede demorar entre 4 y 6 años. Claro. Todo esto. Claro. Por tanto, en ese andar, ahora el tiempo vuela, en ese trayecto vuela, sí. pero sin embargo estamos trabajando. Nosotros como proyecto tenemos una alianza con SFT, estamos también conversando con la Universidad de Magallanes y con distintas instituciones académicas, con INACAP, etcétera, porque queremos formar capital humano en nuestra local, en nuestra región, y que el día de mañana, como te digo, tal vez en el inicio de la industria no vamos a ser los magallánicos los que vamos a construir la hélice, por así decirlo, producir la hélice, pero el día de mañana, ¿por qué no? Y hay que soñar en grande. Yo creo que hoy día la oportunidad de la región es eso, soñar, ir de a poco organizándose. Por ejemplo, ya lo hicieron, no sé si has escuchado de GEMA, que el gremio de productores o de empresas que prestarían servicio de hidrógeno verde, se agruparon un montón de empresas regionales, e hicieron un gremio y ya con miras a esto, ir conociendo, especializándose, viendo qué capacidades se van a necesitar para la etapa de construcción, para la etapa de funcionamiento. Y todo eso ha sido súper importante, ha sido un aporte a la región, a la discusión regional. Y obviamente nosotros como privado también empapar a la autoridad, por así decirlo, o a los servicios, no a los servicios públicos, sino que más que nada a los que hacen la política pública para que también allane un camino que sea factible en el tiempo y que cumplamos con los plazos que tenemos y con los compromisos internacionales como país. Acá nosotros tenemos un compromiso de disminuir las emisiones de carbono y nos hemos comprometido a través del Pacto de París, y yo creo que es importante ir llegando a esos compromisos. Bueno, en esta mesa de discusión, la verdad que ahí con Salvador siempre discutimos un poquito eso de que Chile se tenga que poner un costo encima por sus emisiones cuando Chile proporciona emite menos del 1%. Ahora sí, claro, proporciona menos del 1% y todo eso, pero las emisiones de carbono no tienen nacionalidad. O sea, lo que contaminan en otros países también repercute en Magallanes. Pero digamos, tenemos 10 países que tienen como el 60% y bueno, uno dice que son los países desarrollados donde yo creo que ahí ellos tienen que pagar más la factura. Por supuesto. Entonces, pero Erika, mire, ha sido súper interesante, creo que quedan muchas cosas por conversar, se pasa volando la hora, pero... así, en lo inmediato, por tu trabajo, lo que tú estás haciendo y para Austria Energy, ¿cuál es el desafío inmediato y cuáles son como el ABC o la problemática inmediata a resolver para que podamos avanzar? El desafío inmediato es presentar el estudio de evaluación ambiental. Eso, y para eso tenemos que todavía desarrollar una serie de elementos y todo, que estamos trabajando en eso. Pero ese es como el primer desafío, porque ya es un gran desafío presentarlo con toda la normativa que hoy día existe en nuestro país. Así que ese es como el gran desafío, y obviamente este trabajo constante con la comunidad va a seguir durante todo el desarrollo del proyecto y después el funcionamiento. Estamos trabajando en eso, también obviamente apoyar a las instituciones vocacionales es otro desafío que tenemos, y también estamos trabajando en eso, apoyar la investigación, el día de mañana la innovación. Y como te digo, lo más importante es formar capital humano para que también los magallánicos seamos los que el día de mañana estemos ahí trabajando en la industria de hidrógeno verde. Y si faltan magallánicos, traer de otro lado. Pero son hartos desafíos que es muy grande. Sí. Y por eso, a ver, como una reflexión y ya cierre, por eso es tan importante de la inversión que se produzca año a año, que no haya rezagos, que no haya atrasos.
Yo estaba justamente analizando, amigos míos también, un poco lo que estaba pasando en la inversión en el país, y en general, incluso aquí había hecho un cuadro, pero cuando nosotros estamos hablando acá que faltan capacidades, que hay mucho por estudiar, mucho por hacer, de puertos por construir, carreteras, infraestructura, capital humano, esto tiene mucho que ver con el capital que nosotros vamos acumulando en el tiempo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros veníamos hace 10 años atrás con un aumento de la inversión tanto pública y privada, pero creo que le queda muy claro, la gran inversión que se hace en el país es privada, ¿ya? Un 25%, 20-25% es pública, el resto, 75% de la inversión en el país en capital lo hace el sector privado. Entonces, mucho ojo con eso. Al privado hay que cuidarlo, quererlo y darle las facilidades. Pero después entramos en ese ciclo de estar condenando, de estar buscando como condenar al empresariado, a la inversión, qué sé yo, y qué cosechamos. Que justamente del 2014 en adelante la inversión privada cayó simplemente. Y hoy, en el día de hoy, del 2023, nuestra inversión tanto privada, la inversión privada es la más baja de los últimos 16 años, desde el 2008. Desde el 2008. Aquí tengo un cuadro, tú lo estás viendo. Lo sé, ¿no? Y la cifra ya la... ¿Te fijas? Entonces, esto es sí. terrible porque cuando usted está pensando en cuáles son las oportunidades para mí, para mi familia, para mis hijos, tiene mucho que ver con esto. Entonces uno siempre hace el llamado desde este lugar, desde este programa, al sector público principalmente, a ponerse las pilas, a solucionar los problemas, a los cuellos de botellas que tengan y a mirar a la inversión privada como un gran aliado, un gran amigo justamente de la mejora de calidad de vida de todos los chilenos. Así que, Erika, te agradezco por estar con nosotros. Salvador no está, pero está presente en espíritu. Está presente en espíritu, se siente que no pudo venir. Te agradezco mucho y todo el éxito en tu labor. Gracias. Y a Austria Energy. Muchas gracias por la invitación al programa y también un saludo a toda la gente que nos vio hoy día. Listo. Bueno, amigos, así que este es su penúltimo programa y nos estamos viendo en el último programa del año en diciembre, porque la próxima semana tenemos un pequeño receso porque yo voy a andar escalando en los Dientes Navarinos, así que un saludo a Puerto Williams y después nos vemos en el programa de cierre de este año. Que estén muy bien. Encrucijada Regional. Diálogo, debate colaborativo, temas importantes estratégicos de la región, miradas técnicas, temas, energía, economía, salmonicultura y pesca, desarrollo antártico, educación, pensiones, COVID, turismo, cambio climático, cultura e identidad regional, obras públicas, riesgos naturales, medio ambiente, vivienda. Conduce Manuel José Correa, economista. Y Salvador Arambur, geólogo.